Bienvenidos a Una Mirada a Echeverría. Bueno, vamos a sumergir en un episodio de la historia mexicana. Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976, y vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, Echeverría fue pues, el típico político que fue tejiendo su carrera desde muy joven. Fue un priista y ya cuando llegó al poder, pues era un poco interesante cómo formó su imagen como justiciero de los pueblos, de los pobres, internacionalmente, pero es un poco contradictorio que justo en su país pues fuera una persona que reprimía. Exactamente, y bueno, podemos ver una imagen de un político que fuera o al exterior del país podía hablar de derechos humanos y defender a México de una manera bastante ferviente, pero que dentro, pues como la imagen que ha tenido el PRI siempre, pues tenía mano dura en cuanto a la represión y bueno, involucrado en todo esto que podríamos llamar la guerra sucia en el Estado mexicano. Sí, todo esto es como muy complejo porque entender a Echeverría es entender parte compleja y oscura de la historia de México, y no solo se tiene que ver de manera superficial, sino se tiene que ir a profundidad. Sí, pues hoy vamos a hablar acerca de, con este espíritu, no de solamente juzgar a Echeverría, sino de analizar a profundidad su sexenio y también pues las cuestiones por las cuales se tuvo que afrontarse. Asimismo, pues vamos a explorar diferentes términos de su vida, sus contradicciones, su legado, porque pues para bien o mal marcó como un punto de inflexión en México, y también vamos a hablar de la doctrina Echeverría y como tal de sus implicaciones en la ONU y otro tipo de ejemplos que vamos a ir destejiendo durante esta plática. Y bueno, entrando en materia, Luis Echeverría nació en 1922 en la Ciudad de México, estudió en Derecho en la UNAM y tuvo una carrera maravillosa, o sea, una excelente carrera, porque ya para los años 50 él fue secretario de Gobernación y fue uno de los secretarios de Gobernación muchos más importantes en toda la historia, con Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, pues así empieza a forjarse como este líder y este operador implacable que controlaba la seguridad nacional, pero también pues esta fuerza represiva bastante. Empezamos a ver a este México represor, a este México precisamente con Gustavo Díaz Ordaz, y pues Echeverría no es la excepción, debido a que al ser secretario de Gobernación pues tuvo esta mano de hierro y esta parte de la operación política en la represión de las personas. Asimismo también tiene una relación con los sindicatos, la prensa y los estudiantes, más en este aspecto represivo, y pues era este hombre fuerte, ¿no?, del régimen, y pues tristemente también uno de los principales responsables, hay que decirlo, de la matanza de Tlatelolco. Pues sí, como ya sabemos, era secretario de Gobernación y pues fue un golpe duro en su carrera, ya que ¿cómo se dice? Su implicación directa. Eso hubo la implicación directa, entonces como que no había ninguna otra cosa que decir, porque era sí o sí el que mandó la orden, ¿no? Y pues, aunque curiosamente esto no fue como que un bache para seguir avanzando en su carrera. Exactamente, precisamente esto, o la importancia o la relevancia que tuvo Echeverría como un personaje dentro de la política de Díaz Ordaz fue lo que lo llevó a que este propio presidente lo impulsara en 69, a poder contender contra la presidencia, lo cual pues logró. Y bueno, durante todo su mandato pues podemos ver cómo precisamente trataba de eliminar por completo esta imagen que había quedado de los rastros de lo que había pasado en ese momento y todas sus implicaciones que había tenido, bueno, lo controversial que fue la represión estudiantil en ese entonces. Para esto, el mismo Echeverría intenta impulsar una imagen hacia el exterior de un presidente tipo progresista. Va a liberar a diversos presos políticos que tenían cautivos en esa época. Va a llamar sumamente el diálogo con los estudiantes, intentando que resarcir todos los daños que había hecho en un pasado, y quiere cambiar esta imagen para dar un nuevo México, una nueva imagen al exterior. Sí, justo. Eso fue lo que pues precedió y marcó mucho su sexenio, porque tuvo la oportunidad y vio la oportunidad de poder ganarse a la izquierda y no tener y a la vez tener el control también, ¿no? Entonces eso fue algo que marcó mucho su sexenio y que se va a ir viendo durante todo su sexenio y su carrera política. Sí, bueno, pues tuvo un discurso, ¿no? Un discurso que prometía ser un estado más humano, más incluyente. Tuvo
implicaciones, que era pues la democracia funcional y la revolución sin violencia. Esto sonaba un poco idealista, pero pues era lo que intentaba México proyectar, ¿no? Sus primeras acciones fueron más que nada con los estudiantes. Creo nuevas universidades, también le dio un poco apoyo al sector popular con la creación de un nuevo sistema de salud. También va a apoyar a las artes y al cine mexicano, pero realmente no tanto. Pero ya empezamos a ver ciertas fases en las que va a empezar a destacarse este presidente. Y pues sí, es muy importante mencionar que este apoyo a los jóvenes, este diálogo también con los estudiantes, y pues obviamente hubo como mucha esperanza entre la juventud con este nuevo presidente. Sin embargo, pues la realidad fue completamente diferente, debido a que en junio de 1971 pues el halconazo llega. Entonces esto revela que el Estado seguía siendo brutalmente represor. Este grupo paramilitar que fue entrenado por el gobierno, que se puede presumir que fue entrenado por el gobierno, atacó una marcha estudiantil en pleno centro de la ciudad, y esto fue literalmente una masacre. Esto pues literalmente volver a renovar este discurso político, ¿no?, de la hipocresía que había en el Estado, ¿no?, de únicamente establecer este diálogo con los estudiantes, pero al mismo tiempo reprender y ser como que esta mano de hierro que aplastaba a los estudiantes cuando tenían alguna inconformidad con el gobierno. Sí, todo esto se puede ver en su sexenio, y no solo fue un hecho aislado lo del halconazo, sino que fue lo que se denominó Guerra Sucia, que fueron una serie de eventos de detenciones forzadas, asesinato a guerrilleros, prisiones políticas, y todo justo esto para mantener el orden y preservar ese orden que tanto quería Echeverría. Exactamente, y como mencionaba Manuel, pues durante todo este periodo en donde Echeverría tuvo este mandato de la Guerra Sucia, pues podemos ver los ideales principales del PRI en ese momento, ¿no? Evidentemente para preservar el orden, pero en donde podíamos ver que por una parte se tenía un cierto apoyo a los sectores sociales, pero por otra parte existía una represión brutal hacia cualquier opositor, no solamente de Echeverría, sino en general del partido político hegemónico en ese momento, que pues era el PRI. Sí, viene un poco de la mano con los medios, con controlar los medios. Él pues impulsó muchas cosas, grandes producciones cinematográficas, muchas cosas de arte, programas culturales, pero pues casi siempre viendo que todo fuera pues de una forma que le beneficiara, ¿no?, al presidente, al sexenio. Y pues obviamente esto era una visión de cómo se estaba construyendo la libertad, y pues sinceramente la libertad era una ilusión más que nada. Sí, como vemos, Echeverría es algo que sabemos que la represión no es algo nuevo en México. O sea, siempre ha existido, pero con Echeverría hay un cambio radical. Empieza a controlar un poco de todo e institucionaliza esta represión. Hace ver que no existe, pero en realidad está presente en todos los días de la sociedad mexicana. Exactamente, y bueno, también podemos ver en mayor medida que en 1973 pues existe una agravación de todas estas cuestiones, también teniendo en cuenta el ámbito económico y una crisis petrolera a nivel mundial. Esto marcaría un precedente de lo que sería el modelo mexicano o el país. Y que bueno, tendría el declive también en 1976 al final de su sexenio con la devaluación brutal del peso. Sí, bueno, eso trajo muchas consecuencias, sobre todo una frustración colectiva muy grande, porque pues había mucho desempleo, pues la gente había perdido todo, ¿no?, sus ahorros, la inflación se disparó un montón, entonces pues sí trajo muchas implicaciones muy importantes hacia la población. Pero bueno, continuando con esta parte, vamos a hablar acerca ahora de la economía y de la crisis, debido a que si bien Echeverría no tuvo muchos aciertos a lo mejor en la política, que era esta política de mano a mano con las personas, pues vamos a ver en temas de economía y de crisis qué tal estaba Echeverría. Y sí, justo. En lo económico tuvo una propuesta compartida en la que la riqueza, básicamente la distribución de la riqueza debería de ser el Estado el que estuviera dentro de ello. Y bueno, se crearon empresas más públicas, se invirtió en infraestructura y hubo mucho avance en ese tipo de cosas.
Y bueno, a principio pues esto generó el crecimiento y el apoyo popular. Sabemos que pues obviamente los espacios más vulnerables lógicamente van a responder a estos incentivos, por lo tanto pues hubo un apoyo popular a esta idea del presidente de a lo mejor de acercarse y de ser un poco más humano y con este tipo de apoyos, pero pues básicamente el Estado tenía que estar dentro de para distribuir la riqueza. También pues esto de crear las empresas públicas, invertir en infraestructura y expandir los subsidios. Exactamente, y como podemos ver en la gráfica que igual estarán viendo en las pantallas, en el principio de su sexenio nos encontramos con una deuda externa de 7.1 mil millones acumulada en México en 1970, y al final de su sexenio podemos ver cómo va en incremento en un 24,14 mil millones de dólares, teniendo un incremento de más de 3 veces lo que era en un inicio, por lo cual podemos ver cómo la deuda jugó un papel importante en nuestro país, sobre todo pues como ya mencionábamos con la devaluación del peso y otras cuestiones. Sí, bueno, el gasto público creció sin control, México se endeudó y pues el sector privado perdió bastante confianza en el gobierno. Más que nada esta parte del crecimiento desproporcionado de la deuda externa acumulada también se debe al crecimiento de las exportaciones de petróleo en México. En esa época, el Yom Kippur, en 1973, si no estoy mal, se da. Estos países le dejan de vender petróleo a Estados Unidos y a muchos países, entonces México se convierte en uno de los países exportadores mayores de petróleo. Y exactamente se liga a 1971, cuando un pescador de Campeche va a encontrar yacimientos petroleros. O sea, realmente esto va a indicar el inicio del despilfarro para el sexenio, no tan solo de él, sino de su siguiente, el siguiente presidente. Sí, lo peor es de que todos estos errores a un lado fue lo que marcaron la década de 1980 y lo que llevó a la devaluación del peso. Y bueno, este tema petrolero tuvo muchas implicaciones, pues por ejemplo aquí podemos ver en las diferentes gráficas desde en 1974 con los campos de Tabasco y Chiapas, en donde se propicia pues un repunte en la producción nacional. Aquí es donde México se empieza a ver como este gran país petrolero. Sin embargo, pues como ya lo mencionó Ricardo, gracias a pues que algunos otros países no tenían la viabilidad de comprarle a otros estados, por lo tanto pues México da este repunte. Pero esto hace que el estado también se confíe en el tema petrolero y que haga como bastante gasto innecesario literalmente, porque pues no era necesario a lo mejor invertir en ciertas cosas, sino que este término de austeridad literalmente se fue acabando. Pero bueno, vamos a ir con temas más acerca de la política exterior y la doctrina Echeverría como tal, para ir dando forma y para que vayamos comprendiendo completamente el sexenio desde todas sus aristas. Y bueno, lo paradójico es que pues mientras su política interna era represiva, en el exterior Echeverría tenía este proyecto de ser el líder del tercer mundo. Entonces, pues literalmente siguió esta parte de López Paseos, de viajar por África, por Asia, por América Latina, y en todos estos países presentarse como el líder, el que quería dar autodeterminación a los pueblos y la soberanía económica y el desarrollo equitativo, cuando en temas económicos estamos literalmente viendo que no podía cargar con su propio estado. Sin embargo, estos ideales los iba propagando por otros estados para proponer pues esta imagen de México, de un México justo, de un México económicamente estable, de un México que iba tras los valores de las Naciones Unidas y pues que los estaba proponiendo Echeverría. Es en esta parte donde Echeverría empieza a proponer esta carta de derechos y deberes económicos de los estados, especialmente en América Latina y en toda aquella reunión en la que asistía Echeverría a nivel internacional. Pero esto no solo es una jugada política, sino también es una jugada económica. En ese entonces, debido a que somos productores de petróleo, muchos fondos de inversión o bancos nos están ofreciendo una gran cantidad de préstamos. Entonces, esto es el por qué la deuda externa se incrementa más de 3 veces. Es una trampa de la que no nos veíamos venir, en la que en ese momento estaban confiados. Había una confianza, pero en realidad se estaba tejiendo el desastre que más adelante veremos. Sí, pues bueno, fue una respuesta directa al nacionalismo económico. México, bajo el mandato de Echeverría, se proclamaba, ¿no?, como el vocero del sur global, obviamente con el objetivo de ser una potencia geográfica. Y pues sí, ¿no? O sea, esta carta tenía como el objetivo de cambiar un poquito el orden internacional económico, pero pues no en la práctica no se logró, pero pues sí logró otras cosas como el respeto diplomático para México, ¿no?
Y justo con esta idea rompió relaciones diplomáticas con Pinochet cuando se dio el golpe de Estado en Chile. Y también, justo siguiendo estos mismos pasos y estas mismas líneas, dio mucho asilo político a políticos argentinos y uruguayos, y principalmente del Cono Sur. Exactamente, y bueno, aquí continuamos con esta contradicción en su gobierno, ¿no? Por una parte vemos que tiene discursos en las Naciones Unidas a favor de los derechos humanos, a favor de este desarrollo en los países conocidos en este momento como el tercer mundo, pero que bueno, dentro del propio territorio mexicano perseguía a activistas, a campesinos, a personas indígenas y a estudiantes sobre todo, que era algo que estaría marcado desde la presidencia anterior con Díaz Ordaz y siguió a continuación con la de Echeverría, y que pues bueno, en esto es la dicotomía que existe dentro de la política mexicana, como por dentro se da una imagen, pero por fuera es completamente diferente. Y pues sí, este doble discurso no únicamente es criticado en la actualidad, sino fue criticado en su momento por la comunidad internacional, pero también fue muy reconocido como un momento de liderazgo diplomático mexicano. Pero bien, para conocer todo este tipo de aristas, vamos a reconocer a la doctrina Echeverría como una defensa de la soberanía de los estados en decisiones políticas económicas, este rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera, que era poco parte de la doctrina Estrada, ¿no? Que literalmente traía como que esta tradición, el Estado mexicano. Por lo tanto, prohibía o como condenaba la injerencia de los estados. También tenía este ideal del respeto a la autodeterminación, por esto estos diferentes paseos en diferentes estados del mundo para pues promover estos ideales, y también promover un sistema económico global más justo y equitativo para los países en desarrollo. Esto pues lógicamente podemos verlo desde una propuesta, por así decirlo, que no tiene fondo, debido a que ni el propio México tenía como que un espacio equitativo económico. También el reconocimiento al derecho de cada nación a controlar sus recursos naturales y establecer sus propias políticas económicas. Esto muy en concordancia en que México había tenido bastantes yacimientos petroleros. Y finalmente la diversificación de relaciones internacionales y el fortalecimiento del multilateralismo, que lo podemos ver con, como había mencionado Manuel, con acoger a estos diferentes disidentes que estaban y poder como que no permitir que sean apátridas, sino como que permitir esta cooperación también sur-sur. Bueno, justo. Después pues viene el doble discurso y el legado que nos dejó este presidente, este sexenio. Es un poco complicado, ya que algunos lo ven como un reformista frustrado, otros como un represor sin máscara. Lo cierto es que marcó pues una generación entera, ¿no? Lo que veníamos hablando en clase, justo el profesor marcó una pregunta que era que si Echeverría cambió de alguna forma pues la política exterior de México. Para mí ciertamente sí lo hizo. Si nos regresamos un poquito a la ONU y todo lo que hizo y toda la doctrina lo que hizo, también se comentaba que la política exterior de México es feminista. Y siento que este sexenio fue precedente como para que se diera así posteriormente, ¿no? Por este discurso y por todo lo que vino a hacer. Al final todos caen. Echeverría va a ser perseguido en los años 2000 por lo acontecido en Tlatelolco y también por el halconazo. Va a ser llevado al juzgado. Al final, a pesar de que todos intentemos hacer nuestro mejor esfuerzo, en algún momento metieron la pata. El gobierno va a ser perseguido, va a ser tachado, va a ser reconocido por ciertas cosas que no son tan bonitas. Sí tuvo cosas buenas, pero al igual tiene cosas muy malas. Y pues sí, bueno, su política exterior todavía es referencia en foros del sur global, todavía es recordada como un ejemplo. Sin embargo, en México puede recordarse como un ejemplo que no debe de repetirse debido pues a las diferentes aristas que tuvo. Sí, fue un líder que a lo mejor y fue a perseguir estos desafíos de autodeterminación en otros pueblos. Sin embargo, en su propio estado, literalmente, como ya habían mencionado, pues fue perseguido por genocidio. Por lo tanto, digamos, un acierto para la diplomacia mexicana, pero una pérdida para el Estado mexicano. Y justo eso, ¿no? Nos enseña que pues no solo basta con discursos progresistas que son solo pura fachada, sino necesitamos ir más allá a instituciones sólidas que den garantía de los derechos humanos de cada uno de los que viven en México, y para no permitir más atrocidades como esta y que no se dé una doble cara de un discurso moral que solo sea una fachada.
Exactamente, y bueno, para dar un pequeño repaso final de cómo se refleja esta doctrina en la actualidad, pues podemos ver que estos principios de neutralidad, de no intervención que marcó su sexenio de Echeverría en ese momento, pues se han visto reflejados hasta la fecha en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 89, fracción décima de la misma, por lo cual lo podemos ver bastante presente. En la actualidad, si bien ya no se utiliza este término tercer mundo, pues podemos ver reflejado algo similar con la cooperación sur-sur que existe en la actualidad. Y pues bueno, han existido críticas contemporáneas, principalmente en problemáticas actuales que se ha dado, donde México quizá no ha tenido un pronunciamiento tan fuerte ni tan tajante, sino más pues manteniendo esta neutralidad que ha sido bastante criticada en algunos momentos. Y pues bueno, podemos ver algunos ejemplos de la aplicación que existe de esta política, como podría ser lo sucedido o con lo que está sucediendo en Venezuela. Pues México siempre ha traído una política de no intervención, de que exista el diálogo interior dentro de este estado, que exista realmente una autodeterminación de los pueblos. También recordar que en foros internacionales pues la participación de México fue bastante prominente. Tenemos ejemplos como los apoyos al movimiento de liberación en Palestina, en Namibia, en Puerto Rico, y pues esto ejemplifica principalmente uno de los puntos claves de la doctrina de Echeverría, la participación en foros internacionales. Sí, bueno, también predicó un poquito una idea revolucionaria, que era pues que el desarrollo económico y social debía ser pues un derecho humano, ¿no? Eso lo promovió mucho en la ONU. Esto fue como que el objetivo más grande que tenía, y pues sí, creo que de alguna forma sí influyó, ya que años después, en 1986, pues en la Declaración sobre el Derecho y el Desarrollo fue tomado en cuenta. Pues va a luchar contra la desigualdad global, va a proponer un nuevo orden político en todo el mundo, va a formar parte de este grupo de los 77, el G77 y China, si no estoy mal, una contramedida al G7 y todas estas asociaciones tan poderosas que existen en ese momento. Va a intentar dar un suspiro y cambiar un poco el giro de lo que pasa. Y pues sí, buscar distribuir la riqueza y la tecnología del norte al sur. Y pues también amplió el concepto de los derechos humanos, como ya lo había mencionado Alexia. No solo que sean libertades políticas, sino también educación, salud, trabajo y vivienda, y promovió esta visión integral desde las Naciones Unidas. Y parte de su legado todavía sigue vivo. La política exterior mexicana todavía defiende la no intervención, la cooperación sur-sur y la diplomacia multilateral. Sí, bueno, algunos pueden criticar un poquito de su retórica, pero podemos ver que de alguna forma sí tiene una herencia, ¿no?, de liderazgo en el ámbito internacional. Y bueno, para despedirnos, recuerden amigos, lo único bueno que hizo Echeverría es morir. Nos vemos, hasta la próxima.